Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Fernanda Fernández. Actualmente estoy a cargo de la Dirección de Participación Política, que pertenece a la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En esta ocasión tenemos el honor como ministerio y también como parte de este trabajo mancomunado con el Ministerio de Cultura de poder festejar la segunda edición de Nosotras Movemos al Mundo y también lo transformamos. La verdad que esta iniciativa para nosotras nos genera muchísima felicidad porque trata y habla de un Estado que actualmente está oyendo y haciéndose cargo de una agenda política que los movimientos de mujeres, feministas y diversidades vienen empujando con lucha y movilización en las calles. Así que en esta oportunidad vamos a compartir este espacio con mujeres muy importantes, con compañeras que hoy están dentro del Estado, en un poder legislativo, en un mundo político que tiene todavía sus sesgos patriarcales, pero que ellas con su empuje, con sus propuestas, con sus diferentes motivos, empujan una agenda feminista y con perspectiva de género para transformar un mundo que transforme y que traspase el tiempo y los gobiernos. Así que en esta oportunidad y sobre todo con su presencia vamos a hablar con diferentes diputadas nacionales que son parte de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Va a abrir esta mesa Cristina Álvarez Rodríguez, que es secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos. Bueno, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Muy agradecida de poder participar una vez más de Nosotras Movemos el Mundo, y vaya que si lo movemos, y bueno, claramente en conmemoración del 8 de marzo y de este día que siempre es un día de lucha para todas nosotras, un día de lucha no solo por los paros de las mujeres y movilizaciones que hemos promovido y de los que hemos participado a lo largo de estos años, sino también un día de lucha por las violencias que sufrimos, por la desigualdad, indudablemente por la discriminación por el solo hecho de ser mujeres, y por la brecha salarial, porque seguimos ganando un 20% menos que los varones, y también por la triple jornada que a diario transitamos, la laboral, la de los cuidados, la política, la del ocio, la de cualquier ciudadano de aquí del mundo, y sobre todo también por todo lo que nos cuesta estar sentadas aún hoy en las mesas de toma de decisiones, desde lo político, desde lo social, desde cada uno de los ámbitos de protagonismo. Esta introducción suena bastante desesperanzadora, debo decirlo, pero también debo decir que transitamos un primer año muy interesante y desde la faz legislativa con conquistas muy importantes para todas nosotras, como han sido la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ha sido indudablemente la Ley de 1000 días, y también puedo hacer referencia a la ley de paridad, a la ley Micaela, a todo lo que hemos transitado juntas y de manera transversal las mujeres de los distintos espacios políticos. Saludo muy especialmente a Silvia, que la veo aquí, pero que nos permitió construir una agenda de más derechos para las mayorías, para las mujeres argentinas. También con la asunción de Alberto y de Cristina, la llegada del ministerio, y en este caso tanto a Eli como a todo su equipo, Lara y Fernanda, que está hoy recibiéndonos, decir que no fue simplemente una recategorización institucional que dejara de ser un consejo para convertirse en un ministerio. Ese ministerio hoy nos permite articular entre las mujeres legislando y las mujeres gobernando, y ir consiguiendo juntas este plan integral de erradicación de las múltiples violencias, y también la implementación de la ley de ESI, con lo que tenemos que profundizar y trabajar, y las dificultades que enfrentamos a diario con el tema de IVE para el cumplimiento. Sabemos que no alcanza solo con sacar leyes, el tema es la implementación, el tema es que en las sociedades esas leyes se hagan carne y se puedan cumplir para beneficio del bienestar de las mayorías. Y es por esto que no somos ajenas a ver lo que pasa en Chaco, cuando la ley fue suspendida por una jueza, en Santa Fe con las
diferencias de implementación en materia de salud, en San Juan y Mendoza con la imposibilidad de venta de misoprostol, y así podríamos seguir en Misiones, donde muchos médicos, o la mayoría de los médicos, se declaran como objetores de conciencia. Así es que tenemos que seguir avanzando juntas, no solo en las herramientas legales, sino también en su implementación para que sean efectivas estas leyes que hemos conquistado con tanta lucha de generaciones. Siempre me gusta saber que somos parte de una cadena de mujeres muy fuertes que han luchado desde hace muchísimos años, desde las sufragistas, las peronistas, las de la resistencia a los procesos militares, las madres y abuelas, y por supuesto nosotras, las que pelearon el cupo en el 91, y nosotras peleamos paridad en esa misma sintonía, y las que vendrán, la marea verde que nos acompañó para que pudiéramos tener la ley. Siento también que tenemos mucho por delante, la ley de cupo laboral travesti trans. Yo quiero hacer un llamamiento porque esa ley parece que fuera el trabajo para un colectivo, en realidad esa ley es que tener trabajo para ese colectivo es tener vida. Entonces, la verdad es que yo hago un llamamiento, desde aquí estamos muy cerca de lograrla, hay voluntad política, el presidente lo ha hecho con un decreto, el cupo, pero consagrarlo por ley y que el derecho quede asignado, así como quedó asignado que tuvieran la posibilidad de casarse, así como quedó asignado que tuvieran la posibilidad de tener un documento, me parece que sería un avance que nuestra sociedad merece. Quienes militamos el peronismo feminista y popular sabemos que sin justicia social no hay feminismo posible, esto lo decimos siempre, y que las mujeres necesitamos poder llevar finalmente una vida autónoma, emancipada, sin violencias. Tenemos ese derecho. Y en materia de lucha contra las violencias hay dos proyectos que tengo en el Senado y que estoy promoviendo. Uno tiene que ver, ya tienen media sanción de diputados, uno centralmente tiene que ver con que aquellas denuncias o procesamientos por violencia de género, aquellas personas que estén procesadas por violencia de género o tengan denuncias no puedan portar armas de fuego, personas civiles. También hay cruzado un proyecto de la senadora Mirkin que se cayó y que ahora se ha vuelto a levantar para personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales. Y en otro sentido, también que los juzgados actualicen las cuotas alimentarias sin tener que volver a hacer una presentación judicial las víctimas, que es lo que hoy pasa en el funcionamiento. Y en este año presenté la modificación a la ley 26485 de protección integral de las mujeres, una que tiene que ver en el artículo 26 bis, que tiene que ver con liberar a las víctimas de notificar al agresor de las medidas preventivas, como por ejemplo las perimetrales, y que lo tenga que hacer obligatoriamente el juez. Y el otro tema es que si el agresor incumple las medidas que el juez le puso, si incumple la perimetral, tenga que colocársele la tobillera y o también la tobillera obligatoria o el sistema obligatorio de monitoreo y alerta, pero también que puedan quitarle el registro de conducir, que puedan quitarle el pasaporte, que tenga sanciones que les dificulte su desempeño en una sociedad que no quiere que los violentos ganen. Finalmente, quiero decirles que el presidente Alberto Fernández estuvo el 1 de marzo en la Asamblea y dijo algo que a mí me conmovió profundamente, pero porque aparte creo en esa bandera, que es que tenemos que convertir la lucha contra la violencia de género en una política de Estado como en la Argentina es memoria, verdad y justicia. Yo creo que si nosotros logramos que toda nuestra sociedad se comprometa y trabaje en esta dirección, estaremos más cerca de lograr ese objetivo. La construcción de los 30 centros territoriales integrales de prevención y políticas de género y diversidad, la creación de 800 jardines maternales, el futuro envío de una ley integral de cuidados que el Ministerio ha promovido con una comisión especial de expertos trabajándola para un anteproyecto, más los proyectos que aquí están presentados y que trataremos sin duda con Mónica Macha
en la comisión, con Jimena, con Gaby Esteves, con Silvia, las autoridades de nuestra comisión. Indudablemente todo esto hará que podamos avanzar en ese sentido de decir que hay un país y hay un gobierno y hay una sociedad que quiere avanzar en una dirección y que no solo lo enuncia, sino que lo hace en consecuencia. Finalmente, y para terminar, quiero decir que cuando hay una crisis y cuando hay una pandemia, las mujeres somos las que más perdemos, somos las primeras en la línea de cuidados, somos las más vulneradas. Pero cuando hay bonanza, no se distribuye con igualdad esa bonanza. Y esto también es algo que tenemos que empezar o seguir peleando y discutiendo para conquistar. Termino con Úrsula, por no volver a hablar de mi queridísima Micaela García, la tengo acá conmigo, con el pañuelo que sus padres me entregaron el día que vinieron al recinto. Hubo 3 denuncias, hubo 2 ampliaciones de denuncias, hubo una causa previa por violación de una niña discapacitada, hubo órdenes de detención que no se llevaron a cabo, hubo un policía que no podía portar armas, hubo un policía que tenía carpeta psiquiátrica y estaba apartado. Sin embargo, Úrsula fue víctima de femicidio de esa persona. Con lo cual necesitamos una reforma judicial con perspectiva de género, porque la justicia en Argentina para las víctimas de violencia de género llega tarde y llega mal. Así es que quiero dejar esto para terminar y agradecerles muchísimo a todo el equipo del Ministerio, a todas las participantes y a todas las que nos están escuchando esta posibilidad de encontrarnos, a reafirmarnos en un 8M, en un día de lucha y moviendo el mundo juntas. Gracias, Cristina. Ahora sigue el turno de Jimena López, secretaria del bloque del Frente de Todos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha. Bueno, hablar después de una compañera como Cris y con la trayectoria que tiene Cristina es bastante difícil, y estoy en un panel de muy buenas compañeras, tanto Silvia Lospenato como Mónica Macha, como Cristina, son muy buenas compañeras. Yo ingresé al Poder Legislativo en el 2019, juré por primera vez, siempre trabajé en el Poder Ejecutivo, y realmente podemos decir que en el Honorable Congreso de la Nación hay muy buenas mujeres de todo el arco político, que estamos tratando de construir políticas feministas, que no es poco, entender relaciones de poder de manera circular, cambiar los verticalismos impuestos del patriarcado, y creo que nuestro desafío para mover al mundo es poder pensar el poder desde una lógica feminista de construcción, donde las otras, los otros, sean básicamente compañeros y no adversarios ni enemigos, donde podamos tender puentes para la vida cotidiana de las personas y fundamentalmente de las mujeres y diversidades que han estado siempre tan olvidadas de la política pública, en principio, y de los marcos legislativos. Todos los derechos que hemos adquirido las mujeres y las disidencias y diversidades ha sido a fuerza de tomar las calles. Siempre fuimos propulsoras instalando nuestro debate en las calles. Así lo hicieron las sufragistas, así lo hicieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, así lo hicieron nuestras hijas con la marea verde, nuestras madres cuando hubo que pelear el cupo, y me parece que tenemos impreso en el ADN feminista que la lucha es en la calle, que las discusiones se dan de forma democrática, y que la violencia básicamente no es forma de construir ninguna cuestión, ni en la política ni en la vida cotidiana. Por ahí voy a tomar un tema que tiene que ver con la salud de las mujeres y de las diversidades, que de poco se habla, y yo siempre por ahí trato de ser crítica y decir que si algunas cuestiones le pasaran a los varones, seguramente esto ya estaría saneado, como es el tema de parir con respeto, respetando la idiosincrasia de cada uno de los cuerpos gestantes a la hora de parir, respetar la profunda morosidad que se da en un acto de parto, sea parto por vía baja, sea parto mecánico, pero desde ese lugar entender que es un derecho poder acceder a un parto amoroso. Y otra cuestión, que es por ahí la que milito hace muchos años, tiene que ver con la gestión menstrual, justicia menstrual,
que hoy en día ha sido tan desnotada desde muchos lugares, sin entender que es una condición por la cual los cuerpos menstruantes atravesamos casi 40 años y que durante muchos años ni siquiera la palabra menstruación apareció en ningún programa de política pública. Entonces, también para hablar de la ESI, en principio tenemos que reconocer qué pasa con aquellos cuerpos menstruantes, qué situaciones vivimos y cómo gestionamos nuestra gestión menstrual cotidiana, y qué pasa en aquellas poblaciones más vulnerables. No es un tema menor, es un tema de vida cotidiana. Y cuando la política se aleja de la vida cotidiana de las personas, no está haciendo política, está haciendo discurso. La política para mí tiene que ser una herramienta de territorialidad. De hecho, lo vimos con la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que creo, esto es una mirada, lo que creo que logramos fue avanzar un primer escalón en el ámbito institucional. Tenemos la ley. Eso iba a generar una resistencia, porque es así, toda modificación de un metal genera resistencia, y también pasa en las instituciones. Y empezaron a aparecer estrategias judiciales que iban en contra de derecho. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es territorializar lo que sucede en el Congreso, que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos. Es muy difícil atropellar a alguien que conoce qué es lo que le compete. Pero bueno, las mujeres más vulnerables, que es con quienes he trabajado toda mi vida, y las disidencias, que de por sí tienen una interseccionalidad de vulnerabilidad, es complejo que conozcan todos sus derechos y que a su vez tengan la posibilidad de demandar al Estado que se los cumpla, por la misma condición en la que se encuentran. Desde ese lugar creo que nuestra función al legislar es generar condiciones subjetivantes, entender que lo que nosotras hacemos le puede cambiar la vida a las personas. Y comparto con Cris la reforma judicial en clave de género, en clave feminista. Me parece que cuando hablamos de reforma judicial no alcanza con crear más instituciones. Creo que lo que hay que modificar profundamente es la que ya está. Es el genotipo de la que ya está, cómo se estructura esa justicia, y no hablo solamente de la justicia federal, hablo de la justicia ordinaria, que muchas veces se estructura en base al disciplinamiento de las víctimas. Y lo digo porque he trabajado territorialmente con víctimas y sé lo que se padece adentro del sistema judicial. Desde el largo de la pollerita hasta por qué no te fijaste qué pasó con tu marido y que en realidad por ahí se enojó, y en realidad se trabaja desde un sentido común que muchas veces tiene una tendencia a ser más fachista, y eso está demostrado en la teoría política también. Me parece que la reforma judicial pasa por mejorar no solamente a los jueces y juezas a través de sus sentencias, sino a todos los operadores, operadoras que están dentro del esquema judicial. Tenemos que mejorar las pericias porque pueden cambiar la vida de una persona, tenemos que mejorar los abogados y abogadas que están dentro del sistema, y entender que para que eso pase es necesaria una transparencia absoluta en los ingresos. Es necesario que quienes ingresan al Poder Judicial tengan transparencia en sus concursos. Y es algo que voy a militar toda la vida porque me ha tocado estar del otro lado y entender cómo funciona el sistema judicial para las mujeres y cómo nos disciplina no solamente corporalmente, sino por tener determinadas elecciones de vida que no condicen con lo que sería la pseudonormalidad, por decirlo de alguna manera. Desde ese lugar insto a mis compañeras a construir una política mucho más feminista, mucho más transfeminista, como siempre nos dice Moni, mucho más interracial, también tener en cuenta a las compañeras afrodescendientes, marrones, originarias. Me parece que tenemos que tratar de ser lo más inclusivas posible de todo aquello o aquelle que sea diverso, y desde una amorosidad que nada tiene que ver con el amor romántico que propone el capitalismo, sino que tiene que ver con un respeto profundo con las trayectorias de cada una de las personas. Desde ese lugar me parece que es el desafío que se plantea, que nos planteamos nosotras, porque yo también veo que las nuevas generaciones han logrado sanear muchas de estas cuestiones, y me llena de orgullo ver un montón de pibes, pibas, militando activamente en las calles por las cuestiones que consideran defender. Me llena de orgullo que muchas pibas muy, muy jóvenes se animen a querellar al patriarcado desde muchísimos lugares, y se animen a meternos en cuestiones que a veces nos hacen repensar a quienes nos
consideramos permanentemente feministas, en que también tenemos que deconstruirnos permanentemente, sobre todo cuando nos ponemos en policía de las compañeras. Desde ese lugar tenemos que tratar de moldear mejores condiciones para un desarrollo político más democrático. Profundamente agradecida al Ministerio a que me invite a poder estar en este conversatorio. Entiendo que estamos viviendo épocas muy difíciles, que no es fácil la gestión. Les deseo lo mejor y sepan que cuentan con nosotras para poder asumir el enorme desafío de evaluar cómo vamos a trabajar el poder llegar a tiempo a los femicidios. Los femicidios son muertes anunciadas y tenemos que mejorar el sistema de acompañamiento de la víctima y poder distanciar al victimario de ese cuerpo, porque nos matan porque somos accesibles corporalmente también. Desde ese lugar, en todo lo que pueda estar, voy a estar, militar, acompañar. Y bueno, muchísimas gracias, Mónica, porque sos un ejemplo de presidenta de comisión con la amplitud mental con la que siempre trabajás todos los temas. A disposición, y creo que movemos el mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahora le vamos a dar la palabra a Silvia Lospenato, vicepresidenta primera del bloque Juntos por el Cambio. Estaba tratando de sacar el sonido, a ver si se escucha ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecerles al Ministerio de las Mujeres, a la presidenta Mónica Macha de la comisión, a mis compañeras Cristina Álvarez Rodríguez, con quien trabajo hace muchos años en la Cámara de Diputados, y Jimena López, con quien estamos trabajando desde hace un año ya, por la invitación, por la generosidad que siempre tienen, no solamente en relación al armado de un panel, sino en relación a la mirada, a respetarnos como mencionaban tanto Cristina como Jimena, a respetarnos las diferencias y a tratar de buscar esos espacios en común desde los que se pueda construir. Y me parece que eso es una característica que trae el feminismo a la política, una característica que va a transformar la gestión de la política. Soy muy optimista, creo que es en el feminismo que la política va a encontrar una herramienta que va a dinamizar la búsqueda de los acuerdos y de los consensos que necesitamos muchísimo como país para abordar algunos temas. Y nosotras damos cuenta de eso todos los días en el Congreso de la Nación. Me encantó que el panel se llamara Mujeres Legislando. Realmente creo que hay una diferencia que hacemos las mujeres que legislamos en esta capacidad de diálogo, de escucha atenta, de respeto a las ideas, de tolerancia, ¿no? de reconocernos en la otra también como una compañera de una lucha que trasciende las diferencias partidarias y otro tipo de diferencias, y que tiene objetivos comunes. Y entre esos objetivos creo que a lo largo de estos años hemos hecho avances muy grandes. No voy a repetir todas las leyes que mencionó Cristina, pero pensar que todas esas leyes fueron producto de acuerdos transversales y de complicidades y de confianzas, ¿no? Que nos permitió que fueran posibles. Recuerdo simplemente casi anecdóticamente, ¿no? La ley Micaela, que venía impulsada por distintas legisladoras que eran en aquel momento oposición, y se había terminado el año legislativo y pese a que habíamos tenido algunas informativas no habíamos avanzado, y yo hice mucha fuerza para que fuera uno de los proyectos que entrara ese año en extraordinarias. Y no era un proyecto del oficialismo de turno, era un proyecto de la oposición, pero un proyecto necesario, un proyecto que tenía que salir, y que por suerte salió, y ahora tenemos que hacer de ese proyecto y su despliegue y su implementación algo todavía más robusto. Pero en esa generosidad trabajamos permanentemente. Lo vemos en la comisión, nadie pregunta quién está encabezando el proyecto, definimos los temas y nos ponemos a tratar de acordar la mejor ley posible en relación a esos temas. Y por eso creo que hemos conseguido muchas cosas en estos años, pero que tenemos desafíos todavía mucho más grandes por delante. La pandemia, hace un año nos encontrábamos en este mismo panel
pero todas juntas, presencialmente, sobre el escenario, éramos muchas, estábamos una al ladito de la otra y el salón en el CCK estaba lleno. Nosotras movemos al mundo, pero la pandemia lo frenó. Y en ese freno del mundo aprendimos muchas cosas. A mí me gusta decir que aprendimos principalmente 3 cosas que deberíamos incorporar para siempre de esta pandemia. Ojalá superemos la enfermedad, superemos la muerte y superemos todo lo malo de la pandemia, pero nos quedemos con algunas cosas que aprendimos. La primera es que podíamos vivir, el mundo podía vivir consumiendo menos. Y esta realidad, esto que constatamos, tiene que servirnos para pensar una pospandemia con un consumo más sustentable, ¿no? Un consumo más ecológico, un consumo menos superfluo, porque vimos que es posible y que el mundo siguió, pese a que se disminuyó gran parte del consumo probablemente no tan necesario. La segunda cosa es que teníamos una idea de que el ambiente iba a tardar y tardaría muchas décadas en recomponerse, y vimos que cuando hay un cambio rotundo el ambiente reacciona bastante rápido, y entonces eso es algo que tenemos que promover. Hay algunas actividades que hay que cortarlas de raíz o hacer una gran transformación, no permitir perder este aprendizaje sobre cómo recuperarlo. Pero la más importante lección de todas, me parece, es que socialmente teníamos claramente subvertidos los valores respecto a cuáles son las actividades esenciales y quiénes la realizan. Cuando tuvimos que definir quiénes eran los trabajadores esenciales en la economía, nos dimos cuenta que esos trabajadores esenciales eran en general los peor remunerados de nuestras propias sociedades. Eran trabajadores a los que no les habíamos dado la atención ni el reconocimiento que se merecen. Y sin embargo, cuando los necesitamos, estuvieron allí, estuvieron en la primera línea y eran mayoritariamente mujeres. Esa enorme lección sobre qué es esencial, tanto en la producción y el consumo, en el cuidado del ambiente, como en la valorización social del trabajo, me parece que tenemos que conservarla, tenemos que resignificarla y tenemos que reconocerla. Por eso me parece que este es el tiempo para legislar sobre los aprendizajes que nos dejó esta pandemia, que tienen a la mujer como protagonista. Por primera vez tuvimos a los varones adentro de las casas, los varones acostumbrados a estar en el afuera, tuvieron que comprometerse mucho más con el adentro. Y ese comprometerse con el adentro los hizo tomar conciencia de lo que significan las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Nosotras las feministas decimos que el primer paso para que uno se defina feminista es poder ver la desigualdad. Y creo que la pandemia sirvió para que millones de varones en todo el mundo vean la desigualdad que implican las cargas de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas. Bueno, ahora eso tenemos que transformarlo en política pública. Por eso yo celebro el anuncio del presidente de enviar una ley de cuidados. También estoy trabajando en la propia y hay otras iniciativas que ya están en el Congreso. Creo que tiene que ser uno de los temas que vuelva a concitar un gran pacto feminista. Digo, en todos los lugares donde puedo, si yo tuviera que convocar a un nuevo pacto feminista, convocaría un pacto feminista por el empleo. Necesitamos que las mujeres participen del mercado de trabajo, que participen más, que participen mejor, y para eso necesariamente necesitamos trabajar sobre un sistema de apoyos para que las mujeres puedan ganar autonomía en todos los sentidos, autonomía económica que también se transforma a la larga en autonomía física, ¿no? Y en cuidado para poder trabajar sobre los temas de violencia. Así que ese creo que es el mensaje que me gustaría que compartamos en este 8 de marzo. Necesitamos un gran pacto de mujeres para aumentar la proporción de las mujeres que tenemos el privilegio de participar de la población económicamente activa, desarrollarnos y brindar todas nuestras capacidades y también nuestros deseos a la sociedad que integramos. Revalorizar
el rol y las actividades en donde se concentran las mujeres. Y ahí vuelvo a pedir, como hago en cada foro que tengo, que el Senado trate la ley de obstetricia, de un sector de la economía absolutamente feminizado, un sector vinculado a la salud, vinculado a los cuidados. Nosotros aprobamos esa media sanción y se va a vencer este año. Necesitamos que el Senado, por favor, trate esta ley para que se reconozca a miles de mujeres que a lo largo y a lo ancho del país traen la vida al mundo, acompañan a otras mujeres en ese momento tan importante que también tenemos que cuidar con el parto respetado que proponía Jimena recién. Este gran pacto por incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral implica que sigamos trabajando para reducir la brecha de género, que sigamos trabajando para generar oportunidades para que más mujeres ingresen al mercado laboral en otras actividades en las que mayoritariamente aún no ingresan y que son las mejor remuneradas de la economía, para remunerar mejor las actividades más feminizadas, también dándoles ese reconocimiento y ese valor social, y como ya se dijo, que tenemos despachada y ojalá se trate pronto, la ley del cupo laboral travesti trans va absolutamente en esa línea y en ese sentido. Mujeres y diversidades tenemos que ser reconocidas en el mercado laboral, tenemos que tener más oportunidades de acceso y ojalá este 8 de marzo este sea uno de los temas en el que podamos compartir todas las fuerzas políticas objetivos en común. Por último, para terminar, sabemos que estamos viviendo un recrudecimiento de las situaciones de violencia. Y esto era una consecuencia lógica también de tener que encerrarnos en las casas, que es el lugar más inseguro para las mujeres que sufren violencia. Sabíamos que esto iba a pasar, ni bien se pudiera ver, y lamentablemente lo estamos viendo todos los días. Así que también hay otra serie de reformas legislativas urgentes. Hace tiempo vengo promoviendo que se tome en consideración en esta mirada feminista que tiene que tener la justicia y se incorpore un nuevo tipo penal para la legítima defensa privilegiada, para que no se condene a las mujeres que en realidad terminan apareciendo para el sistema penal como victimarias cuando son víctimas y fueron víctimas de una trayectoria que el sistema penal no reconoce. Necesitamos que se tomen más medidas y se unifiquen las figuras de las medidas de restricción para que cuando son violadas tengan un agravamiento de las penas de violaciones, pero además medidas complementarias. Algunas las mencionaba Cristina y podemos pensar muchas más para que violar la perimetral no sea gratuito, efectivamente, y podamos proteger más a las mujeres. Y finalmente, nada de lo que hagamos a nivel legislativo, inclusive a nivel judicial, alcanza si no tenemos una política pública que acompañe eso, y necesitamos ahí, por supuesto, más refugios, más centros integrales de atención de la mujer. Cuando una mujer se anima y pide ayuda, no la podemos dejar solas porque sabemos que ese es el momento donde muchas veces lamentablemente se pone en mayor riesgo. Así que creo que esta es nuestra agenda feminista y transfeminista, como dice Mónica siempre, para este año en el Congreso, y ojalá podamos seguir moviendo el mundo juntas. Muchísimas gracias, Silvia Lospenato. Ahora, para cerrar esta mesa, y las dos que estamos de forma presencial, Mónica Macha, ella, aparte de ser hoy en día, digamos, la presidenta de esta Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados, es también la presidenta del bloque del Frente de Todes. Así que un orgullo presentarte y darte la palabra en esta mesa súper interesante. Gracias. Presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, no del bloque. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las... En principio al Ministerio, yo no sé para dónde tengo que mirar, ¿para allá? ¿O cómo es? ¿Miro para ahí? Ah, no, miro. Bien, perfecto. Tenía esa duda. Bueno, en principio quiero agradecer al Ministerio por haber pensado en esta mesa, en esta instancia, también a las compañeras que recién expresaron sus ideas, también los proyectos que están trabajando en este tiempo. Y en ese sentido me parece importante también poder destacar que hemos tenido un año, el 2020, bien intenso en la Comisión,
hemos trabajado muchísimos proyectos y además desde una lógica que nos ha permitido inclusive un espacio de reflexión, ¿no? O sea, reuniones informativas donde participaron distintas instituciones, compañeros, compañeras, compañeres, que fueron también avanzando en la idea de, bueno, de poder escuchar esas otras voces que implican bueno, los proyectos que estábamos tratando, ¿no? Sin duda, cuando trabajamos sobre el cupo laboral travesti-trans, la posibilidad de contar con compañeras travestis, con compañeros varones trans, que puedan dar cuenta de lo que significa las dificultades para el ingreso al circuito laboral formal, son parte, digamos, de ese insumo que nos permitió avanzar fuertemente con ese proyecto, que hoy está ya en condiciones de ingresar al recinto, que ya ha tenido sus dictámenes y demás. Un proyecto como el de IBE, que hoy ya es ley y que realmente, si hacemos ahí un raconto de la historia, de poder lograr esa ley que hoy rige en todo nuestro territorio federal, también da cuenta, ¿no? de movilizaciones, de estrategias, de momentos en que se presentó el proyecto y no fue tratado y momentos en donde esa construcción transversal nos ha permitido avanzar en la consolidación del proyecto y que hoy entonces podamos tener esta ley. Digo esto porque me parece que son como rasgos para poder pensar, para poder analizar esa construcción transfeminista que necesitamos en la política. Nosotras legislamos, estamos coyunturalmente ocupando funciones como legisladoras y en ese sentido, bueno, parte de lo que estamos haciendo se va concretando en esos proyectos. Tenemos por delante un año nuevo legislativo que sin duda vamos a acordar con las compañeras que son autoridades también de la comisión, pero que sin duda va a tener ejes como la violencia por razones de género, la paridad, muchos proyectos vinculados a la paridad que también han sido tratados, pero que falta todavía poder dictaminar. Y esto es paridad para mejorar la paridad en la Cámara Legislativa, paridad en empresas del Estado, en deportes, en medios de comunicación, en organizaciones de la sociedad civil, digamos, distintos ámbitos, instancias donde nosotras y nosotres estamos presentes cotidianamente y necesitamos de esta normativa para poder participar de un modo digno y de un modo paritario, más que paritario yo diría, bueno, son proyectos de paridad, pero también es otra discusión poder pensar en términos de representación justa, ¿no? Decir, bueno, cómo se incluyen en esta discusión también las distintas identidades de género, que no solamente se sintetiza en la identidad de género mujer, ¿no? Sino pensar en las lesbianas, varones trans, travestis, intersex, no binarias, también como para poder pensar ahí qué otras especificidades y qué otras necesidades se ponen en juego. Entonces, digo, por delante tenemos esto, tenemos también el tema de cuidados y por supuesto seguir trabajando con otros temas que hacen al colectivo LGTBIQ+, porque trabajamos sobre el cupo como una primera instancia vinculada al trabajo formal, pero también necesitamos ahí trabajar proyectos que tengan como horizonte o como marca la posibilidad del acceso real, concreto y con todos los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. Pensar también en una instancia sumamente necesaria de reparación de pensiones para aquellas compañeras travestis que en algún punto son sobrevivientes porque muchas, la gran mayoría, ha tenido que dedicarse a la prostitución para sobrevivir y que pasan los 40 años, que esto, digamos, es un logro dentro del colectivo porque justamente esto da cuenta del nivel de discriminación, de exclusión que históricamente este colectivo ha sufrido y que hoy por parte del Ministerio, por parte de lo que podamos hacer en la legislatura, bueno, vamos construyendo instancias que permitan alargar esas vidas y que además sean vividas con dignidad. Yo creo que, por supuesto, esta conversación, esta presentación, tiene un sentido porque tenemos un poder ejecutivo con este ministerio y además con políticas que tienen perspectiva de género en casi todos los ministerios. Y esto me parece también sumamente importante. Podemos hablar de esto porque tenemos un trabajo en el Poder Legislativo que, como decíamos, da cuenta de estas instancias o de este momento histórico donde el transfeminismo es parte de la agenda política, pública, histórica. Necesitamos las transformaciones que recién decían las compañeras en el Poder Judicial, transformaciones que son fundamentales.
hay muchos aspectos que podemos pensar desde el Poder Judicial que necesitan ser transformadas, ¿no? Su instancia monárquica, patriarcal, nos genera muchísimo daño, muchísimas preocupaciones y muchísimo padecimiento a la hora de encontrarnos con un poder que viene siendo, digamos, el resto monárquico que queda en muchos de nuestros espacios si no es transformada, ¿no? O sea, queremos un Poder Judicial transformado y en esa transformación feminista. Ahora bien, yo creo que el Estado, como idea, como concepto que nos viene de algún modo cobijando hace tantos años, somos todos, todas y todes, ¿no? O sea, una cosa es el gobierno del Estado y sus poderes y otra cosa es el Estado como un concepto más general. Y en este punto me parece importante pensarnos como un piso estas discusiones que estamos trayendo hoy, pero también de algún modo reflexionar sobre la necesidad de seguir incluyendo en estas demandas y en estas peleas a todas las organizaciones feministas, a todas las organizaciones partidarias y sus líneas también y cómo son atravesadas por el feminismo, a las familias como se constituyan, ¿no? A las familias diversas, a todas las familias, para que puedan discutir estos temas con la responsabilización que necesitamos, ¿no? Porque cuando hablamos y planteamos que es un tema social y cultural, estamos diciendo que está en nuestro entramado subjetivo, que el modo de relacionarnos violentamente es parte de nuestra subjetividad y de nuestra identidad. Entonces, desarmar todas esas líneas, esos micromachismos, esas microviolencias, nos implican de algún modo como sociedad. Y yo acá, y ya para ir cerrando, pensaba en dos conceptos que son tal vez muy importantes a la hora de pensar esos conceptos fundacionales del Estado capitalista, ¿no? Y creo que uno, sin duda, es el de la propiedad privada, donde la propiedad privada tiene un lugar fundante en nuestras sociedades, en nuestras subjetividades también, por supuesto, y esa propiedad privada no se refiere solamente a objetos materiales, sino que también avanza sobre las personas y avanza sobre las mujeres y avanza sobre las distintas identidades de género. Entonces creo que esa idea de la propiedad privada está también en el marco de las violencias por razones de género, porque muchos varones que ejercen violencia en algún punto consideran que esas otras personas le pertenecen y que si esas personas no quieren continuar con determinadas relaciones y quieren pensarse de otro modo, hay ahí una situación donde se ejerce esa violencia justamente por esa idea de ese concepto que es una abstracción, pero a la vez también es una práctica que tiene que ver con la propiedad privada. Y el otro concepto, también para poder profundizar, tiene que ver con la idea del poder. Nuestras sociedades capitalistas, colonialistas, patriarcales, tienen una profunda idea y una profunda vivencia del poder como dominación. Entonces, creo que ahí también implica poder repensar estas líneas o estos modos de vivir para poder alcanzar, en todo caso, sí, que es lo que queremos, vidas libres, vidas dignas, vidas sin miedo. Yo la verdad es que vengo pensando mucho en esto, vengo pensando también en cómo colaborar ese debate desde la legislatura. Creo que esa idea de dominación, el otro día hablando con el equipo que me acompaña en este momento en lo que es la banca que me toca ocupar, que es también un equipo que valoro mucho, muy diverso y demás, saltaba esta situación de la dominación sobre las mujeres y también sobre los hijos, hijas e hijes. Entonces digo, ¿cuánto hay que poder problematizar ahí? ¿Cuánto tiene que ver con las leyes, seguramente? Pero también cuánto tiene que ver con que podamos cambiar esta cultura y que nosotras y nosotres entonces podamos mover el mundo hacia un mundo más digno, más libre, sin miedos. Y siempre me resuena Spinetta con esto de que todas las hojas son del viento. Creo que es por ahí. Gracias. Gracias, Mónica. Me parece que tu cierre y tus conclusiones van un poco en tono de lo que pudimos escuchar con las demás compañeras. Yo creo que desde el Poder Ejecutivo y desde el Legislativo que hoy estamos acá, nos falta esta pata judicial importante que las compañeras resaltaban, pero que tenemos la enorme tarea, me parece que en nuestros lugares, que son lugares importantes, son representativos y tienen poder de canalizar estas demandas de las diversidades y de las femineidades y transformarlas en política pública, transformarlas en ampliación de derechos. Me parece que
es un desafío enorme, pero en un año electoral me parece que es precioso decir que la representatividad y que ustedes estén acá virtualmente y presencialmente nos hace pensar y nos abre un debate en el movimiento que ya venimos hace tiempo craneando, si queremos decirlo de esta manera, de que necesitamos mujeres y diversidades en los puestos y en las tomas de decisión, pero necesitamos que estas compañeras breguen por achicar las brechas de desigualdad que nos oprimen. Necesitamos compañeras y compañeros feministas, transfeministas, ocupando estos puestos de decisión para que la agenda de prioridades tenga un vuelco, sea prioritario lo que nosotras venimos demandando. Así que agradecerles a todas de manera virtual que están participando, que yo no sé también dónde mirar, a Mónica Macha que está acá presente. Y bueno, tenemos un desafío enorme por delante. En este año electoral tenemos que seguir peleando representatividad. Nos queda mucho camino por recorrer. Y me parece que la paridad integral en un futuro en el Estado argentino debería ser planteada. Sí, y algo que quiero agregar es que también tomando las enseñanzas de las compañeras originarias, que podamos construir un feminismo, un transfeminismo arcoíris. Me parece que también es un aporte que ellas hacen permanentemente. Buenísimo. Gracias. Chao, gracias.